es el ángel de los viajeros. Y esa chiquitita es la Merche vista de arriba. Muchos van a decir, está re loco, pero bueno, es lo que yo pienso, en lo que creo. Las mejores playas del Perú. Es un pueblo completamente abandonado. Hace un montón que no hacía ñoquis caseros. Metros de la frontera más temida por los viajeros. Nunca nos imaginamos esta despedida del Perú. 2 veces nos revisaron en la frontera. Está altamente militarizada. Control más estricto de Sudamérica. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Estamos en el sur del Perú, en Nazca, específicamente enfrente de la casa del profesor Edgardo, que si ustedes vieron nuestros videos de Perú en el 2024, ya estuvimos acá, así que esta es la segunda vez que estamos de visita en la casa del profe. El profe Edgardo es un astrónomo y conocedor también, estudioso de las líneas de Nazca, que da una charla interesantísima aquí en Nazca, en el Planetario María Reich, en donde habla, por supuesto, de cómo se originaron, cómo se crearon, por qué dirección tienen, todos datos interesantísimos de las líneas de Nazca, pero no solamente es un profesor y un astrónomo, sino que también es el ángel de los viajeros. Nos ayuda muchísimo a todos los que estamos viajando por aquí. Sinceramente, lo que hace el profe es algo que yo en 6 años de viajar nunca, pero nunca lo había visto, porque no solamente ayuda a los viajeros, los recibe desinteresadamente, sin cobrarles absolutamente nada, sino que además tiene toda una parte de la casa dispuesta solamente para los viajeros, que él no utiliza y que se las deja a los viajeros, con habitación, con baño, con lavadora, con cocina. Hay chicos que viajan, chicos y chicas que viajan en motocicleta, que viajan en bici, que viajan caminando y que gracias al profesor se pueden quedar a dormir 1, 2, 3 noches acá en su casa sin tener que pagar un hospedaje, un hostel o cualquier tipo de alojamiento. Y a nosotros nos ayuda muchísimo porque es un lugar en donde uno puede venir, descansar un poco, sobre todo nosotros que estamos haciendo ruta continua en este momento del viaje, y además pudimos lavar ropa en la lavadora que tiene para los viajeros. Ahora tenemos agua y ahora voy a aprovechar con ese agua para limpiar un poco la casa porque venimos haciendo ripio y desierto, así que se ha llenado toda la casa de polvo completamente, y eso para los viajeros, para nosotros es un montón, realmente es un montón. Por eso muy agradecidos estamos con el profesor de abrirnos las puertas a todos los viajeros y darnos la mano grandísima que nos da, además de que podemos escucharlo con todo el conocimiento que él tiene, y eso creo que es lo mejor. El intercambio que hay acá es espectacular. Así que yo voy a aprovechar el agua que tenemos a disposición en la casa del profe para sacarle la tierra que se fue acumulando en los muebles acá adentro en estos últimos días, que bueno, es sacar la tierra, pero se necesita mucha agua. Así que gracias, profe. Lista la cocinita, ahora voy a seguir por la heladera, pero tengo que ir a buscar más agua y luego por el baño. Así que va a ser un día de limpieza hoy. ¡Ay, qué manera de cocinar! Después de limpiar, hice el desayuno. Hace 8 horas que estamos despiertos, son las 2 de la tarde y recién ahora vamos a desayunar. A ver, acá tenemos tostaditas, hice unos omelette de cebolla, zanahoria y mozzarella, un poquito de arroz, y Juan está limpiando la Merche. ¡Hermoso! Ya está la comidita. Aprovechando el agua que nos brinda el profe. Café Zuli. ¡Qué lujo! Y el ventilador que está full porque la verdad que el sol está fuertísimo.
Gracias, gurisa. De nada, qué rico. Ya tengo un hambre. Y sí, son las 2 de la tarde. Sí, vamos, pero aprovechando el agua, La verdad que sí, gracias al profe. Mirá lo que es este omelette, por favor. Salteé la cebollita y después le agregué zanahoria rallada, la terminé de saltear y con eso hizo el relleno y a eso le agregué la mozzarella que está derretida. ¡Ay, qué rico! ¿Y esa chiquitita? Es la Merche vista de arriba, y esa chiquita. Estamos en la terraza del profe. Acá está nuestra ropita secándose porque pudimos lavar ropa gracias al profe. Vean la vista que tiene de las montañas. Tremenda vista, hermosísima del desierto acá y algunos sembradíos, por eso se ve verde. Y acá está Juan, que está entretenido porque le quiso dejar un obsequio al profe. Así es, gurisa. Ayer cuando subí a la terraza vine a pegar una barrida y en un momento sentí esa necesidad de dejar un mural, porque ya hay chicos que han dejado murales acá. Y la verdad, sinceramente, la línea de Nazca, las pirámides, todo lo que son ruinas que están dispersas por el planeta siempre me interesó mucho. Entonces dije, voy a hacer este mural acá con esta vista hermosa. Estas son las piedras apiladas de Stone Age, la esfinge de Giza. Tenemos los Moai, acá tenemos al gigante de Tarapacá, del desierto de Atacama. Acá dice el tridente, el candelabro que vimos el otro día. Acá en Perú. Acá lo dibujó el hombre búho, el astronauta, que también lo aprendimos acá en la línea de Nazca. El colibrí, la araña. Y la verdad que no le han podido encontrar explicación a este significado. No, tremendo, me encanta. Hermoso regalo y para todos los viajeros también, ¿no? Para todos los viajeros, para que vengan a reflexionar un poco. En este caso yo dibujé 3 platos voladores. Muchos van a decir, está re loco, pero bueno, es lo que yo pienso, en lo que creo. El sol y la luna, que siempre fue muy importante para estas civilizaciones. Y nada, acá, rodando hacia la libertad. Estoy re feliz, gurisa, de estar acá pintando. Sí, qué lindo, un regalo para el profe y todos los viajeros que vengan se van a poder sacar fotitos con tu diseño, con tu mural acá. Exactamente, y acá dejé escrito también una frase: cuidemos la casa del profe entre todos. Claro, porque es nuestra responsabilidad también, si somos nosotros los que usamos todo esto. Este señor, el ángel de la ruta, nos da este lugar para los viajeros que andamos, que somos trotamundos, para poder venir, cargar agua, bañarnos, quedarte unos tiempos, quedarte un mes. El ángel de los viajeros, básicamente. Y como deber, lo único que tiene que hacer es acomodar un poco. Mantener. Se hizo la noche y vamos a ir a pasear, vamos a ir al planetario a ver la función de las líneas de Nazca con toda la información que te da el profe y además también la observación de las constelaciones, que eso ya lo hicimos, pero es digno de hacerlo cada vez que uno viene aquí a Nazca y además de ver toda esta función tan interesante con tanta información, vamos a ver algo nuevo y es que hay un vuelo virtual, un sobrevuelo virtual sobre las líneas de Nazca, así que es algo nuevo que ustedes también van a poder ver acá en el planetario María Reich. Salimos a la ruta nuevamente y nos despedimos del profesor Edgardo para continuar rumbo hacia el sur, pero felices porque tenemos todo lavadito, agua cargada en los tanques, descansamos, estuvimos tranquilos, pudimos trabajar, tuvimos contacto con otros viajeros. ¿Qué más podemos pedir? Y acá estamos sorprendidos porque encontramos un parque eólico con estos ventiladores que están casi todos en funcionamiento. La gran mayoría está funcionando, así que grata sorpresa encontrarnos esto en el camino. Pensar que uno los ve tan chiquititos, pero son realmente inmensos. Las dimensiones de estos equipos son gigantes. Tiene mucha lógica que estén estos ventiladores acá, que ya sé que no son ventiladores, pero bueno, nosotros le decimos ventiladores. Porque acá hay muchísimo, pero muchísimo viento. De hecho, se nota mucho en el andar de la camioneta que hay un viento tremendo. Así que una buena aprovechación o aprovechamiento, un buen aprovechamiento del recurso. Hicimos unos 90 kilómetros hacia el sur y llegamos a Puerto de Lomas. Nosotros que somos de Lomas, llegamos a nuestro puerto, amigos.
Es una playa y ahora se las voy a mostrar porque todavía no la conozco. Muy bonita la playa, ¿eh? Justo estamos en el atardecer que se está poniendo hermoso. Esta playa tiene forma de herradura, es como una pequeña caleta. Entramos al departamento de Arequipa, así que estamos cada vez más cerquita de la frontera. Y esta playa está en el top 10 de las mejores playas del Perú por 3 cosas, por lo menos eso leí, y es por su tranquilidad, la tranquilidad de las olas, que bueno, justo no sería el momento, por la limpieza del lugar y también por la seguridad. Así que acá, por lo menos seguros, vamos a estar. Juan me dijo que frío no hacía, pero frío no hacía para él, ay, 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 porque el vientito está bastante fresquito. Buen día amigos. Nuevo día en la vida del rodantero al lado de esta playita. Continuamos ruta rumbo hacia el sur y estamos por primera vez, creo, que en toda esta ruta bien paralelos a la costa, viendo las olas del mar constantemente a nuestra derecha, en pleno desierto, un desierto lleno, pero lleno de dunas, muy arenoso, muy sorprendente. Y vean qué show espectacular están dando las aves cayendo en picada para buscar su alimento, para cazar sus pececitos, ¿no? Impresionante, parece que se están cayendo, pero no, lo hacen intencionalmente, es impresionante. En toda esta zona ya venimos viendo recolección de algas, que en Chile se dice cochayuyo, no sé cómo le dirán acá, pero esos montoncitos que se ven por ahí son todas algas. Llegamos a el sector costero La Bodega y aquí, al ladito de la ruta, es donde vamos a pasar la noche. Y les quiero mostrar esto porque estamos nada más y nada menos que al lado de un pueblo completamente abandonado. Vean lo que es esto, toda una estructura de diferentes casitas, pero que no están habitadas porque ni siquiera fueron terminadas. La inmensidad de los cerros que tenemos a nuestra izquierda, que Juan parece chiquitito y eso que estamos en perspectiva con él más adelante. No, esto es impresionante, tienen unas formas, y hasta caras veo. Bueno, por suerte no hace nada de frío, pero resulta que estamos en un sector en donde se extraen las algas. Vieron que en la ruta estábamos viendo el tema de las algas que habían a montones. Alga de palo es la macroalga que se extrae por esta zona. Qué paisaje que tenemos, por favor, y cómo ha cambiado la tonalidad predominante. No sé si lo notarán en la pantalla, pero está como rosadito todo y bueno, debe ser que hay algún mineral por ahí. Pero, ¿qué paisaje? ¿Ven la Merche tan pequeñita? Esta chiquitita, no, chiquitita al lado del paisaje, parece
de juguete. Gurisa, nosotros nos estacionamos bastante lejos porque todo esto es zona de caída, de desprendimiento de piedra. Mirá lo que es, están revoleadas por todos lados. Todo esto que se ve acá son piedras, pedazos de rocas que han caído, bueno, por acción del viento, porque acá hay mucho, pero mucho viento. Bueno, estamos llegando. Qué impresionante, porque están todas las construcciones a medio hacer. Está como todo loteado, dividido con justamente rocas que vienen cayendo de la ladera. Y algunos están sin edificación y otros tienen los cimientos, tienen algunas paredes como esquinitas y nada más. Como quien dice, bueno, lo empiezo a construir como para que no me lo saquen, no sé. Me parece rarísimo, pero todo esto tiene que ver, por lo que leí, con las algas, con la extracción de algas. Pero no sé si realmente... Me llama mucho la atención que las construcciones están como bien hechas. Algunas hasta como muy prolijitas, utilizando las mismas rocas del lugar. Hay un perrito ahí, pobrecito, que nos está ladrando, no sé, nos tiene miedo. Es muy llamativo, muy llamativo. Aparentemente esto tiene que ver con la extracción de las algas. Los recolectores de algas vienen, se instalan y bueno, y empiezan a construir de a poquito. Pero ¿qué pasa? Aparentemente, por lo que leí, el Ministerio de Producción les da una cuota de algas, una cuota de extracción de algas. Y cuando esa cuota se agota, se van. Levantan sus cosas y se van, y por eso esto quedó a medio hacer. Eso es lo que leí yo. ¿Será que es así? No sé, me llama la atención. Sí, igual decís a medio hacer, pero no te creas, ellos hacen los techos mucho más abajo que ponerle, por ejemplo, en Buenos Aires, que lo tenemos como a 2,50 metros. Está bien, pero igual esos palos que estaban vacíos. Cállate. Y acá están las algas secándose. Y yo calculo que en el momento en el que esto se empezó a construir, esto estaba lleno de algas. Me imagino que todo esto estaba completamente lleno de algas, secándose constantemente hasta que se agotó la cuota de extracción de esas algas. Esta está re avanzada porque tiene ahí como los espacios de guardado y el agujero para la bacha. Y esto, no sé, una mesada con las cerámicas inclusive. ¡Wow! Rara la construcción también. Vamos a bajar. Yo hoy decía cochayuyo, pero no es el mismo. ¿Es alga de palo esta? ¿Qué alga es? No sé. Tremendo, esa está como recién extraída, evidentemente. Estás acá y ya tenés un collar, ¿entendés? Al toque, se vende enseguida. Acá hay una estructura de piedra construida con material, ¿eh? Y del otro lado, miren qué cerquita del mar, hay una estructura gigante. Vaya a saber para qué habrá sido eso. Y evidentemente hay gente viviendo aquí porque hay estructuras que tienen techito, así, techito de media sombra, así que debe haber viviendo alguna familia por ahí, porque también lo leí los comentarios de otros viajeros que pasaron por acá. Sinceramente es muy llamativo, no habíamos visto nunca una cosa así en 6 años, de vivir viajando y de andar por todos lados. Un pueblo a medio construir y completamente abandonado, sin ni una persona, más que Juan y el perrito que nos ladra. Acá viene gente igualmente, vimos gente hoy cuando llegamos, vienen también pescadores, pero igual está todo abandonado y a medio construir. Es realmente muy llamativo. También lo que pienso es que es difícil construir un lugar en el medio de la nada, ¿no? Porque por más que se quiera buscar prosperar con, no sé, con otro tipo de actividad económica, estamos, miren, en pleno desierto, no hay nada. Ni siquiera tampoco hay agua dulce porque no hay un río, así que bueno, pues tal vez también no tenía futuro ese lugar. Buen día, amigos. Amanecimos y ya continuamos ruta nuevamente y estamos haciendo una ruta escénica porque tenemos de un lado al desierto
la ruta en el medio y del otro lado, casi sin guarray y casi sin protección en la mayoría del trayecto, tenemos un acantilado súper, pero súper alto y ahí tenemos directamente el mar. Y eso es algo que en todo el trayecto de la costa del Perú que hicimos no lo habíamos vivido porque siempre tenemos, por lo general, a la costa a kilómetros y apenas la podemos ver a lo lejos. Estamos a ni más ni menos que unos 400 kilómetros de la frontera más temida por los viajeros, una de las fronteras más, pero más estrictas, incluso es considerada la frontera más estricta de Sudamérica. Esta es la frontera con Chile. Nosotros hemos cruzado la frontera con Chile en numerosas oportunidades, en diferentes puntos del país, hablando de Chile obviamente, ¿no? Porque la hemos cruzado con Perú, la hemos cruzado con Argentina, la hemos cruzado en el sur para poder entrar a la isla de Tierra del Fuego, que hay que sí o sí cruzar por Chile. Así que tenemos una cierta experiencia con esta frontera, pero igualmente no deja de ser inquietante porque es una frontera en donde hay mucho, pero mucho control. Rápidamente, la cuenta de la cantidad de veces que pasamos por la frontera de Chile empezó cuando fuimos hasta Ushuaia y para llegar a Tierra del Fuego pasamos de entrada y de salida por la frontera de Chile. Después pasamos por el Paso de los Libertadores en Mendoza para entrar por primera vez a Chile y de ahí salimos de Chile por el Paso Jama. Después volvimos a entrar, esta ya va a ser 1, 2, 3, 4. La quinta vez volvemos a entrar por el Paso de Jama, haciéndolo por segunda vez y de ahí salimos de Chile hacia Perú por Tacna. Así que hasta ahora hicimos 6 cruces por la frontera de Chile y este va a ser nuestro 7º cruce por la frontera más estricta de Sudamérica. Y dicen que sus rigurosos controles aduaneros y de migraciones están al nivel de países como Australia y Nueva Zelanda. Por un lado, el Frente Migratorio del Norte de Chile está altamente militarizado en los límites con Perú y también con Bolivia. Eso es en el norte del país. Pero por otro lado, a nivel nacional, en todo el país, hay uno de los controles más, pero más importantes que viene de parte del SAG, el Servicio Agrícola Ganadero. Chile, como país, es considerado una isla biológica. ¿Por qué? Porque está completamente protegido. Por un lado, está protegido por el extenso desierto de Atacama y la imponente cordillera de los Andes, y por el otro, por nada más y nada menos que el Océano Pacífico, lo que hace que su ecosistema sea extremadamente vulnerable a plagas extranjeras. A nivel aduanero, para cualquier extranjero que entre a Chile, tanto viajeros como turistas, quien sea, Chile aplica una política de tolerancia cero que justamente es administrada por el SAG, este Servicio Agrícola Ganadero. Qué cuesta espectacular que estamos haciendo, va cambiando el paisaje a medida que vamos avanzando y ahora estamos como en plena montaña desértica, toda de un color beige clarito, del color de la arena, y ahora se nos viene un túnel. Ah, y hay sembradíos en la quebrada que está seca, ¿no? No hay nada de agua. No hay nada, seco el río. Qué locura acá, el río sí que tiene agua, se ve todo el sembradío y la desembocadura, el estuario del río en el Pacífico. Qué paisaje sorprendente. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be.
por esa política de tolerancia cero es que hacen controles exhaustivos tanto cuando viajas por vía aérea como cuando entras por vía terrestre al país. Después tenés declaración jurada obligatoria en el caso de que lleves en tu equipaje cualquier producto de origen vegetal o animal y hasta multas muy pero muy severas en el caso de que pases algo al país que sea de origen vegetal o animal que no esté declarado. Igualmente, por más que lo declares, te lo sacan. Y Juan tiene una experiencia que no sé si te acordás. Sí, te acordás, justo mientras la contabas. Creo que fue la segunda vez que volamos a Chile con la renga porque tocábamos ahí. Y llevamos telas de escenografía, pero yo no me di cuenta y me llevé una manzana. Y cuando aterrizamos del otro lado, cuando me vieron la manzana, me querían cobrar $50. De multa por llevar solamente una manzana. Pero bueno, agradecido a que la renga era conocido en Chile, o sea, era medio cholulo el seguridad de ahí, así que me dijo, comete la manzana ahora y pasá. Y que pase la manzana dentro de la panza, porque ahí no hay problema. El tema es que ingreses la manzana al país y que esa manzana tenga algún bichito de la fruta o lo que sea y estés entrando sin querer una plaga al país. Así que es así tal cual de estricto como les contamos. Sí, gurisa, hay que tener mucho cuidado. Nosotros vamos a pasar sin nada. Acá va a pasar la camioneta sola. Imaginamos esta despedida del Perú con este paisaje tan pero tan épico. Paramos en una gasolinera, en una estación de servicio para cargar diésel y no tenía. Pero bueno, igualmente tenemos medio tanque todavía, así que cargamos agua. Podemos esperar y cargamos agua, que es importantísimo, sobre todo acá en el desierto. Así que vamos a desayunar porque ya son como las 2 de la tarde. Mirá lo que es esto, huevitos pericos, palta y tostadas, café que no puede faltar. A desayunar, gracias hermoso. Y acá al lado de este faro en desuso, que ya solamente funciona como un punto de un mirador, porque la gente viene acá a ver el mar, y con el mar también a un lado, y nada más, porque esto es océano y después desierto. Estamos en el medio de la ruta. Acá, en el medio de la nada, vamos a pasar la noche. Salen pastas caseras en el motorhome, ñoquis, amasando ñoquis para comer esta noche acá al lado del faro, en el medio de la nada. Noche de ñoquis. Hace un montón que no hacía ñoquis caseros. Creo que desde acá mismo, desde Perú, desde el 2024 que no hacía ñoquis. Ayer hice esta salsa boloñesa. Así que ñoquis de papa con salsa boloñesa. Nosotros en Argentina hacemos ñoquis los días 29 del mes por una tradición en la que se le coloca dinero abajo del plato. Y es para que se multiplique ese dinero. Pero hoy no es 29, solamente tenía ganas de hacerlo. Así que vamos a comer ñoquis de papa, hermoso. Ya, para mí déjame la olla, gurisa, me voy a pegar una panzada. Qué bueno comer ñoquis. Sí, acá, mira, una película en el plasma. Con vinito tinto, y hace mucho que no ensuciaba tanto, ¿eh? Qué manera de ensuciar cuando hice toda esta comida. Y acá en el medio de la nada. Ah, sí. Bueno amigos, ha llegado el momento de la verdad. Estamos apenas a metros de la frontera con Chile. ¡Qué alegría, gurisa! ¡Qué alegría volver a casa! Vamos. Va a salir todo bien, va a ser súper sencillo. Ya está. Cruzamos. Control integrado, frontera integradora, quiere decir que están los dos en el mismo sector. Perú-Chile, solo autos y buses, continuar hasta el complejo fronterizo Chacayuta, porque desde ese lado es donde vamos a hacer el control. Bienvenido, nueva región de Arica y Parinacota. Ya estamos en Chile. Resulta que hay que tener este papelito
para hacer la salida de Perú. Entonces cuando vas a presentarte, el funcionario te dice anda a buscar este papelito, pedíselo a algún chofer de algún micro, o si no arriba en la cafetería se ve que te lo venden. Nos lo vendió un chofer a 5 soles, una luca en realidad, le dimos una luca chilena porque ya no tenemos más soles, o sea, menos de $1. Bueno amigos, trámite realizado. Una incertidumbre porque bueno, es diferente. No, Primero lo del papelito, que tenés que llevarlo con copia porque uno se lo va a quedar Perú, el otro se lo va a quedar Chile. Sinceramente, con lo que nos pasó la otra vez ingresando a Perú, me quedé un poco con miedo hasta que no saber que estaba todo bien, no me iba a relajar. Lo peor de todo es que cuando hicimos migraciones, le preguntamos a la funcionaria de migraciones si había que entregar el papel que tanto problema nos trajo en la entrada al Perú porque no lo habíamos entregado la vez pasada, y nos dijo no hay que entregarlo. Sí, no, encima entonces yo le digo, no. Vamos a preguntar porque hay que entregarlo. Y sí, había que entregarlo, y ya lo entregamos, ya nos sellaron todo. Sí, no solo fue eso, que me miró con una cara de flaco, andate de este país, sí, ya me voy. Vamos a hacer el control más estricto de Sudamérica, el control del SAG. Ya chequeamos, ya revisamos, tuvimos que tirar medio tomate que nos quedaba, pero todo lo demás ya lo consumimos, así que Hola, chicos. nada, no se pasa nada. Acá hay otros viajeros que también están por pasar la frontera. Que no se puede entrar por frontera a Chile, ni terrestre ni aérea. No se puede entrar nada de frutas, nada de carnes, nada de verduras, nada de lácteos, ni tampoco huevos. Así que ténganlo en cuenta. Pero si ustedes tienen algo de carne que les quedó o les queda un huevo, pueden cocinarlo, y cocido sí lo pueden pasar. Ojo al piojo. Lo que no se puede pasar es nada crudo, por lo que yo les conté antes en este mismo video de los peligros sanitarios que uno puede llegar a ingresar a esta isla biológica que es Chile. Parte vegetal. ¿Qué llevan de vegetales? Nada. Lo único que tenemos es unas empanadas hechas, no tenemos verduras. Ya, ¿dónde está la cosa? Acá, venga. Permiso. Ya hemos ingresado a Chile otros tiempos. Ya. Ya sabemos. Están en estas empanadas nomás. Ok, Está todo listo. cocinado. Ya, ¿de ahí llevan bolsos? En realidad, no, acá la ropa. Todo en caja. Acá. Acá seguramente nos van a pedir el papelito para ver que no estemos huyendo ilegalmente. ¡Ay, qué emoción! Estamos en Chile, gurisa. Oficialmente estamos en Chile, no puedo creer, qué emoción estar en Chile nuevamente con la Merche. ¿Qué más podemos pedir? Salió todo bien, amigos. Sigan los pasos de todo lo que les dije para poder hacer este paso fronterizo y ningún problema tendrán. Recién pasamos un montón de militares de ambos lados de la frontera, o sea, de la salida de Chile y de la entrada donde estábamos nosotros, y todo esto decía que son campos minados, amigos. Así que efectivamente la frontera del norte de Chile está altamente militarizada. 2 controles tuvimos en la frontera de Chile. 2 veces nos revisaron en la frontera. Y yo eso es algo que no recordaba, ¿eh? Primero entró el funcionario del SAC, del Servicio Agrícola y Ganadero, y revisó justamente todo lo que vengo mencionando en este video, que no trajéramos nada, ninguno de esos alimentos que no se pueden ingresar al país. Y después de la revisión que hizo el funcionario del SAC, ahí ingresó una funcionaria de la aduana para revisar que no tuviésemos ningún artículo por declarar para entrar al país. Lo de la aduana pasa en algunas otras fronteras, lo del SAC ya es muy propio de Chile, así que 2 veces 2 funcionarios ingresaron a nuestro motorhome a revisarnos todo por estos controles. Igualmente, lo que les recomiendo es que si ustedes van a entrar a Chile y van a querer ingresar algún tipo de mercancía que no están seguros, porque a veces me han preguntado si se pueden entrar pulseritas de cuero, qué sé yo, algunas cosas así. Bueno, entren en la página del SAC. Ahí van a ver el listado de las cosas que se pueden ingresar, cuáles no. Y además también lo van a ver actualizado, porque ustedes tal vez vean este video en 2 años y las cosas cambiaron. Así que entren siempre a la página del SAC. Así que los quiero leer en los comentarios y que me cuenten si sabían lo rigurosa que es la frontera de Chile. Y si tienen alguna anécdota, alguna experiencia con la frontera de Chile, por favor, los quiero leer. Y participarán del Flor de Saludo quienes me pongan en los comentarios
qué experiencia tuvimos nosotros, qué anécdota que nosotros contamos en un video hace mucho, en una frontera con Chile, que nos pasó algo, nada, que nos mandamos una macana grande en una frontera con Chile. El que lo ponga en los comentarios participa del Flor de Saludo, obviamente si está suscripto a Robando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores amigos. Y con la vista de esta playa del norte de Chile le voy a mandar un Flor de Saludo a Gustavo Copertari. Gracias, Gustavo, por dejar tus mensajitos ni bien se publica el video. Gracias por ver el video ni bien se publica, que como siempre les digo, eso nos ayuda un montón. Gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por ver las publicidades, por dejar sus mensajitos, sus likes y por compartir este video, que eso ayuda muchísimo a que lo vea más gente. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. liberación.